Después de un largo rato, los cuatro, cubiertos de tierra, sudor y moretones, emergieron finalmente del infierno que habían pisado. La mazmorra había sido cruel, despiadada. No solo física, sino emocionalmente. Se sentían drenados, vacíos, pero aún conservaban la chispa en los ojos. La chispa que indica que, pese a todo, aún quedaba una última cosa por hacer. Y la harían juntos. Con la mirada decidida y sin necesidad de ponerse de acuerdo, comenzaron a moverse con precisión. El cuerpo les dolía, los músculos temblaban, pero sus voluntades estaban más firmes que nunca. Uno a uno, fueron localizando a los sirvientes, los mismos que los habían enviado sin remordimiento a ese laberinto de muerte. La tarea no fue complicada. Ya no estaban alerta. Ni siquiera parecían preparados para un contraataque. Elizabeth había bajado la guardia. Estaba más concentrada en enviar nuevas víctimas a su juego cruel que en proteger a sus fieles peones. Y así, como cazadores pacientes y despiadados, lograron acorralar y dejar inconscientes a casi todos los sirvientes. Fue rápido, preciso, eficiente y satisfactorio. Pero lo más extraño y perturbador no fue el hecho de que lo lograran, sino la reacción de Elizabeth. Contrario a lo que uno esperaría, la noble no gritó, no se escandalizó, no llamó refuerzos ni intentó huir. Solo, sonrió. Una sonrisa amplia, sin miedo. Sus ojos rojos, intensos como la sangre recién derramada, no mostraban temor ni enojo. Al contrario, parecían disfrutar del momento. Como si observar cómo sus sirvientes eran humillados fuera solo una parte más de su rutina. Y luego se sentó. Sin apuro. Sin tensión en los hombros. Como si observar la escena fuera parte de su entretenimiento personal. Ok. Nada de excusas. Así que antes de partir, da la cara, espetó Mary, la más impetuosa, mientras levantaba su espada. Su voz, aguda por el cansancio y la ira, vibró en el aire. ¿Por qué demonios tenías esas cosas encerradas ahí? Elizabeth giró la cabeza con lentitud, como si la pregunta no tuviera prisa por ser respondida. Parpadeó 2 veces, soltó un pequeño suspiro y luego, habló. Es solo mero entretenimiento, dijo con una naturalidad tan desarmante que hizo que todos se congelaran un momento. La forma en la que lo expresó fue infantil, inocente, como si estuviera hablando de una fiesta con pasteles y globos. Como una niña pequeña explicando por qué puso a sus muñecas en fila para jugar a la escuela. ¿Un juego? Casi morimos ahí. Saltó Momo, que apenas se sostenía en pie. Su voz era temblorosa, no por el miedo, sino por la rabia que intentaba contener. Con ambas manos sostuvo su cabello empapado en sudor, intentando calmarse y no volver a desenfundar su espada. Elizabeth ni se inmutó. ¿Sabes lo difícil que es la vida de un noble? Preguntó, aunque no esperaba respuesta. Es tan aburrida, necesitamos emociones. Eso fue un espectáculo. Mi entretenimiento. Con movimientos teatrales, levantó su abanico y lo agitó frente a su rostro, con esa sonrisa odiosa que hacía hervir la sangre. Decidido. La liquidaré, dijo Cierta, en voz baja pero firme, mientras ajustaba su rifle. Sus ojos brillaban con un frío letal. Su dedo descansaba peligrosamente cerca del gatillo. Yo que tú no haría eso, intervino Elizabeth sin perder la compostura. Soy una afiliada de los Gobiernos Unidos. Mis territorios están justo en la frontera entre los 5 imperios. Atacarme, es como atacar a todos a la vez. Serías cazada como un animal. La amenaza flotó en el aire, densa, como una nube venenosa. Pero su tono era casual, como si hablara de política en una cena elegante. Sabía lo que valía su vida para otros. Y sabía que eso le otorgaba inmunidad. Pero lo que haces, exclamó Goyo. Estaba al borde. Los puños cerrados, los dientes apretados. La impotencia se clavaba en su estómago como una daga. ¿Eso no es motivo para arrestarte? Los nobles tenemos muchos privilegios, respondió ella, bajando su abanico con aire de superioridad. Sería mi palabra contra la tuya. Además, ¿quién se preocuparía por ustedes si se mueren todo el tiempo? Esa última frase fue como una bofetada. Dicha sin emoción.
fría, vacía. Como si ellos fueran simples peones descartables en un tablero que ella podía reiniciar cada vez que quisiera. Goyo cerró los ojos. Por un momento, revivió cada instante en la mazmorra. Si no fuera porque esa cosa se distrajo cuidando la tumba, él y Mari habrían muerto sin remedio. ¿Y qué pasa con los objetos malditos? ¿Los nobles van a dejar pasar eso? Intervino Ciarta, aún firme, sabiendo que incluso los nobles deben respetar ciertas reglas. Elizabeth arqueó una ceja, por primera vez verdaderamente interesada. La verdad, no sé de qué hablas, dijo, con un tono más relajado, como si estuviera hablando del clima. Nunca llegué a los pisos 6 o 7. Siempre que mandaba guardias, eran asesinados. Si había objetos malditos, yo no lo sabía. Cruzó las piernas con elegancia. Pero sus ojos brillaban. Había algo en esas palabras que le picó la curiosidad. Como si la idea de que existieran secretos más allá de su control le emocionara en vez de preocuparla. Los 4 ya estaban al borde de explotar. Bueno, añadió de pronto, como si se tratara de una conclusión lógica. Admito que esto fue uno de mis mejores entretenimientos en mucho tiempo. Así que, perdonaré su insolencia si se arrodillan y me piden disculpas. Silencio. Un silencio pesado como el plomo. La arrogancia. El desprecio. La condescendencia. Todo junto. Sabían que si la mataban, la alarma sonaría. Sabían que serían perseguidos. Torturados. Usados como ejemplo. O al menos, eso creían 3 de ellos. ¿Estás segura de que quieres que haga eso, estúpida? Preguntó Mari. Su sonrisa era peligrosa. Despreocupada. Arrogante. Como si ya hubiera ganado. ¿Cómo te atreves a llamarme así? Respondió Elizabeth, alzando una ceja. Pero no parecía verdaderamente molesta. Aún creía tener el control. Era como una reina siendo desafiada por una campesina. Mari no respondió. Solo metió la mano bajo su camisa. Buscó su cuello. Y lo sacó. Un collar. No era uno común. Tenía el símbolo de un león de melena larga y colmillos afilados. Oro puro. Grabados delicados. Diamantes incrustados. Elizabeth se paralizó. Sus ojos se abrieron como platos. El abanico se le cayó de las manos sin que ella lo notara. Tú, ¿por qué tienes eso? ¿Acaso lo robaste? Por primera vez, había miedo en su voz. Goyo miró, confundido. Momo también. Pero Ciarta simplemente asintió. Así que eras tú, susurró, como si confirmara una teoría que ya sospechaba. Mari sonrió. ¿Alguien puede explicarme qué está pasando? Preguntó Goyo. La cabeza le daba vueltas. Lo que pasa, dijo Ciarta, disfrutando cada palabra, es que Mari, Su Alteza Mari, es en realidad Mari Exduat. Princesa de uno de los reinos más poderosos del Imperio Eldram. El mismo imperio al que pertenece Elizabeth. Por lo tanto, Mari es su superiora. Silencio otra vez. Pero esta vez, era un silencio diferente. Uno que presagiaba caos. Odio usar estas cosas, dijo Mari mientras se colgaba el collar de nuevo, pero ahora puedo partirte la madre y decir que fue en defensa propia. Elizabeth reaccionó. Volteó la mesa, murmuró palabras antiguas, e invocó un murciélago gigante con alas negras como la noche. Planeaba huir. Pero no lo logró. Una bala atravesó el ala del murciélago. Y Elizabeth cayó. Justo en los brazos de Goyo. Él la sostuvo un momento. La miró. Sonrió. Y entonces, liberó presión. Ella gritó. No por el dolor físico, sino por la sensación abrasadora, como si su piel estuviera ardiendo desde dentro. Como si el sol hubiera bajado a besarla solo a ella. Lo siento. Perdón. Por favor. Por favor. Gimió Elizabeth, envuelta en lágrimas. Goyo la soltó como si fuera basura. Y entonces las chicas se acercaron. No dudaron. No hablaron. Solo golpearon. Y lo disfrutaron. Ciarta, tras calmarse, sacó unas cadenas negras, forjadas con sus propias balas, y la esposó sin piedad.
Y al final, Rollo, cubierto en polvo y con una sonrisa cansada, alzó los brazos y dijo: bueno, supongo que ahora somos equipo, ¿no? Las tres lo miraron como si fuera un bicho raro. Pero la respuesta de las tres fue simple. Sin mirarse entre sí. Sin una palabra más. Tomaron sus propios caminos. No importaba que todas fueran a terminar en el mismo lugar. Las torres de papel, aquella colmena de estudios y misiones que servía como eje de sus carreras. Cada una eligió alejarse. Las carretas que les habían prestado seguían ahí, intactas, esperándolas como si nada hubiera pasado. Como si no hubieran estado a punto de morir. Como si no acabaran de derrotar un mal que probablemente ni ellas entendían del todo. Marty fue la más directa. Se limitó a arrestar a Elizabeth. La noble seguía viva, pero su cuerpo estaba destrozado. Las heridas, visibles y ocultas, dejaban claro que no volvería a caminar igual. Que ya no tendría esa arrogancia que tanto le caracterizaba. Estaba viva, pero quebrada. A Mary eso le bastaba. Con ayuda de algunos hechizos de contención, cadenas mágicas y unos cuantos sirvientes aterrados que aún seguían leales al linaje Exduard, la cargó como si fuera basura y la metió en una de las carretas sin decirle una palabra más. Momo, por su parte, apenas podía mantenerse en pie. Estaba agotada. Físicamente, emocionalmente. Su energía mágica estaba tan drenada que invocar a sus criaturas sería imposible. Hasta su sombra parecía arrastrarse. Y sin embargo, sin pedir ayuda ni despedirse, se subió a una de las carretas. Sus ojos no miraban a nadie. Solo el horizonte. Como si lo único que necesitara fuera tiempo y distancia. Rollo, en cambio, se quedó solo unos minutos más. Suspiró con pesadez. Miró el cielo nublado, como si esperara que alguien, o algo, le diera una señal. El carruaje que le habían asignado estaba allí también, preparado, con su imponente caballo dragón atado al frente, resoplando impaciente. Sus escamas de acero brillaban apenas con la luz del sol. Antes de subirse, Goyo se tomó un momento. Caminó entre los escombros. Entre los cuerpos atados de los sirvientes de Elizabeth, y entre los restos dispersos de todo lo que habían traído de la mazmorra. El botín. Sus recompensas. O lo que debería haber sido un botín. Todo lo que habían conseguido allá abajo, estaba destruido. Quemado, aplastado, irreconocible. Fragmentos de armas malditas, gemas partidas, y papeles con hechizos rotos que ya no tenían valor. Una decepción tras otra. Frunció el ceño. No se quejó. Solo caminó unos metros más, hasta ver un pequeño montón de cosas que habían dejado los sirvientes. Algunas mochilas. Cinturones. Bolsas pequeñas. Y sin pensar demasiado, se agachó y empezó a revisarlas. No era codicia. Era necesidad. Sobrevivencia. Si no podía llevarse algo por lo que luchó con sangre, al menos se llevaría lo que la nobleza ni siquiera sabría que faltaba. No será suficiente, murmuró para sí mismo, mientras sacaba unas monedas de plata y oro blanco que alguien había dejado tiradas como si fueran caramelos. Pero algo es algo. Se las guardó en el bolsillo interno de su chaqueta, echando una última mirada a los cuerpos inconscientes. Luego, sin más, se dirigió al carruaje. Le esperaban 3 días de viaje, 3 días para pensar, 3 días para digerir todo. Y quizá, para empezar a sanar. Tiempo después. Mary se encontraba entrenando. El sudor resbalaba por su espalda desnuda. Su espada descansaba en su hombro, y sus ojos estaban clavados en el centro de práctica donde pronto liberarían a un nuevo monstruo. A su alrededor, varios sirvientes observaban en silencio, maravillados por su fuerza, por su presencia. Su maestra, una mujer severa con cabello recogido y mirada aguda, también la contemplaba con una leve sonrisa. Orgullosa. Hoy, Mary había pedido algo más grande. Algo que al menos le exigiera moverse. Derrotarlo no sería un problema. Ya lo había decidido. Si se trataba de fuerza bruta, lo cortaría en pedazos. Si se trataba de velocidad o magia, usaría su carta de victoria, aquella técnica prohibida que arrasaba con todo. Ella ya no tenía miedo.
Pero entonces, la jaula se abrió. Y lo que salió no era una bestia común. Era una criatura humanoide. Su piel brillaba como magma vivo. Su rostro era una amalgama entre un demonio y un guerrero. Su respiración sonaba como si un horno lo estuviera alimentando desde dentro. Los ojos de Mari se abrieron de par en par. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. De inmediato intentó activar su territorio, ese campo de batalla donde ella siempre tenía ventaja. Pero la criatura, sin decir palabra alguna, levantó una sola mano. Y el territorio se rompió. Como una hoja de papel. Ella intentó gritar. Pero no le salió la voz. Lo único que pudo ver fue una enorme mano en llamas acercándose a su cara. Y entonces, abrió los ojos. Con un jadeo ahogado, se sentó en la cama. Estaba en su habitación. La misma que había rentado en la taberna. Las paredes eran de madera, había una ventana semicerrada y un aroma a té viejo flotaba en el aire. Solo fue una pesadilla, se dijo a sí misma, con la voz temblorosa. Su espada colgaba en la pared. Su armadura reposaba junto a ella, limpia pero sin usar. La miró por unos segundos. Y luego, simplemente, apartó la mirada. No podía quedarse ahí. Necesitaba aire. Necesitaba moverse. Se levantó, se puso una ropa ligera para entrenar y salió a la calle, donde el sol apenas comenzaba a iluminar los techos de teja. Desde aquella misión en la mazmorra, nada había vuelto a ser igual. No fueron uno, fueron dos los que superaron su poder. No podía quitarse de la mente la imagen de Goyo, envuelto en fuego, como un volcán humano. Ni la transformación monstruosa de aquella mujer. Ambos destrozaron su territorio como si fuera cartón mojado. Y eso la enfurecía. Porque en su país natal, ella era la más fuerte. Sin discusión. Sin comparación. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué había sido superada? ¿Acaso había tocado el límite de su fuerza sin darse cuenta? ¿Era posible que el mundo fuera más amplio de lo que creía? Sus pensamientos la llevaron hasta las oficinas del correo. Era temprano, pero quería revisar si su nana, su cuidadora desde niña, le había escrito. Siempre le enviaba una carta cada tercer día. Era tradición. Entró en silencio. Los empleados aún estaban organizando las bolsas de cartas y los paquetes. El lugar olía a papel viejo y cera de vela. Buenos días, dijo Mari con suavidad. Uno de los encargados, un hombre delgado con cabello rojo algo despeinado, alzó la mirada. Al reconocerla, se puso recto como un soldado. Buenos días, princesa Mari Stuart. Dijo, haciendo una reverencia profunda. Se inclinó tanto que casi tocó el suelo. Ella suspiró y se cruzó de brazos, aunque con una leve sonrisa. Ya te dije que no hace falta eso. No me gusta, y tú y yo nos conocemos, Roger. Lo sé, lo sé. Pero es protocolo, y mis patrones ya me han regañado por no hacer esto. Se reincorporó con una sonrisa apenada, mientras se dirigía al estante donde se almacenaban las cartas clasificadas. ¿Tienes varias cosas para mí? Preguntó Mari, más curiosa que preocupada. Normalmente solo recibía las cartas de su nana. Pocas personas sabían dónde se encontraba. Bueno, no es asunto mío, pero esta vez recibiste varias cartas. Una del consejo. Un paquete de tu padre. La que siempre te envía tu nana Y. Otra carta más. Mari se quedó quieta. Esa última carta no tenía sentido. Su ceño se frunció levemente mientras caminaba hacia el mostrador. Tomó el paquete, las cartas y se quedó mirando aquella última. Después de haber terminado sus asuntos del día, volvió tranquilamente a su habitación en la posada. Era un lugar sencillo, pero acogedor, con paredes de madera pulida, una pequeña lámpara mágica flotando en la esquina y una cama lo suficientemente cómoda para descansar sin preocupaciones. Apenas cerró la puerta detrás de sí, soltó un suspiro, se quitó las botas con cansancio y se dejó caer suavemente sobre la cama, sintiendo por un momento el alivio de estar sola. Solo entonces recordó las cartas. Había recibido un pequeño montón de sobres y un paquete mientras se encontraba fuera, y ahora era momento de enfrentarse a ellos.
Empezó por la más sencilla, la carta enviada por el consejo. Rompió el sello con desgano y desplegó el pergamino. El contenido era breve y protocolario. Una nota formal de agradecimiento por su colaboración en la captura de Elizabeth Bathory, la noble demente que se divertía asesinando aventureros por simple entretenimiento. Sin su intervención directa, jamás habrían podido descubrir que Elizabeth estaba detrás de tantas desapariciones, y mucho menos atraparla con vida. Además del agradecimiento, la carta incluía la confirmación de un pequeño bono como muestra de gratitud, varias monedas de plata de alta pureza, una piedra de maná encantada como tesoro menor y, lo más llamativo, una línea donde se indicaba que ahora contaba con el favor del consejo, algo que, en teoría, le abría puertas ante autoridades e instituciones oficiales. Sin embargo, tras una rápida ojeada, lo dobló y lo dejó a un lado de la cama con indiferencia. No le importaba la política, ni el dinero, ni los reconocimientos vacíos. Lo había hecho porque era necesario, no por fama ni recompensas. Luego tomó una carta más personal, la escrita por su nana. Tan pronto vio el sello con forma de ramita de cerezo, su expresión se suavizó. Esa sí quería leerla con calma. La abrió con cuidado, y sus ojos comenzaron a recorrer cada línea escrita con letra firme y elegante. Como siempre, su nana comenzaba hablando de ella, de cómo había vuelto a su hogar natal luego de que su joven protegida partiera. Al no tener ya razón para quedarse en la capital, había utilizado sus ahorros y algunos favores que había acumulado con los años para fundar algo hermoso, un pequeño orfanato. A pesar de los desafíos, parecía estar feliz, ocupada y llena de vida rodeada de niños. Sonrió sin darse cuenta. Le alegraba saber que estaba bien, y no pudo evitar pensar que tal vez sería buena idea apoyarla. Podría enviarle algo de dinero para ayudarla con las necesidades del orfanato, o incluso, ¿por qué no?, visitarla en algún momento. Seguramente los niños se sorprenderían al ver a una mujer como ella, fuerte, imponente, y sin embargo, antigua pupila de esa anciana que ahora jugaba a ser abuela. Guardó la carta con delicadeza, y su mirada se posó en los dos sobres restantes. Ambos pesaban más. Ambos eran incómodos. Primero eligió el paquete. Con cierta desconfianza, desató la cuerda que lo mantenía cerrado y retiró la envoltura. Lo que apareció frente a ella la dejó momentáneamente sin palabras. Un vestido. No uno cualquiera. Era de tela costosa, color marfil con detalles plateados, bordado a mano, visiblemente diseñado para eventos formales de la nobleza. A simple vista se notaba que era un regalo caro, elegante y griega. Completamente innecesario. Su expresión cambió a una mueca de incomodidad. No le gustaban los vestidos. No le gustaban los eventos sociales. Y si había alguien que lo sabía bien, era su padre. Sin embargo, no lo destrozó. No lo tiró ni lo insultó como habría hecho si se lo hubiera enviado cualquier otra persona. Solo lo dejó a un lado, sin mirarlo demasiado, porque al final del día seguía siendo un regalo de su padre. Y aunque sus ideas fueran distintas, aún le debía algo de respeto. Luego, finalmente, tomó la última carta. No tenía sello, pero la letra, esa letra púrpura, presuntuosa y demasiado estilizada solo podía pertenecer a una clase de persona. Un noble. Y efectivamente, al abrirla, lo confirmó. Comenzó a leer en voz baja, sus ojos endureciéndose a medida que avanzaba en el contenido. Y entonces, todo cobró sentido. El vestido, la formalidad, el envío sin previo aviso. Suspiró profundamente, llevándose una mano a la frente con frustración, antes de murmurar con un fastidio apenas contenido. No, otra vez, no. El papel en sus manos tembló levemente mientras seguía leyendo. Se trataba, nada más y nada menos, que de una invitación. Una de esas molestas, cursis, innecesarias invitaciones a una fiesta de té. Pero no cualquier fiesta. Esta era organizada por Carlota, una noble que le caía mal desde la primera vez que la vio. No había nada más incómodo que una reunión social forzada, llena de miradas falsas y sonrisas hipócritas. Y para colmo, la invitación venía con una exigencia absurda.
Estás formalmente invitada a participar en la fiesta de té de Carlota. Es obligatorio traer por lo menos un caballero. Le dieron ganas de prender fuego la carta ahí mismo. Pero no lo hizo. Apretó los dientes, frunció el ceño y cerró los ojos unos segundos. Si algo había aprendido en su vida, es que a veces, por más que te repugne el juego de la nobleza, hay que jugar una mano o dos para seguir avanzando. Con resignación, dejó la carta encima del vestido. Dos piezas de un rompecabezas social que no